Muy bien. Bueno, pues son las 10 en punto. Tenemos 75 asistentes, con lo cual yo creo que podemos arrancar súper puntuales. En primer lugar, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos los medios de comunicación. Muchas gracias, como siempre, por hacerse eco del proyecto y de la investigación que vamos a presentar hoy. Por supuesto, a todos los y todas las asistentes, docentes, bueno, personas del mundo fundamentalmente académico, pero bueno, también de otros entornos. Por supuesto, a Maldita, porque a Maldita.es, porque ha sido un partner magnífico, hemos co-creado este proyecto juntos y realmente, bueno, creo que vamos a ver el resultado. La verdad es que repetiríamos con muchísimo más proyectos y van a estar presentes hoy muy, como partners, como co-creadores del proyecto en esta presentación. También al equipo de FAD, como decía antes de comenzar, pues por el esfuerzo tanto en la realización del proyecto como en la realización de este evento. Y por último, a Google, evidentemente, porque sin el apoyo de Google.org no hubiéramos podido llevarlo a cabo. Yo creo que es una organización que está demostrando el poner mucho foco en temas que quizás no lo tenían tanto y que nos parecen enormemente relevantes. Yo creo que el año pasado vimos también muchas situaciones en las que el discurso del odio movía más, así no movía en el buen sentido y creo que todos empezamos a ver que efectivamente, y además lo vamos a ver con los resultados, que son temas que tenemos que tratar con mucho cuidado, que tenemos que poner foco. Arranco muy rápidamente. No More Haters es un proyecto de Maldita, FAD, realizado gracias al apoyo de Google.org, como decía, para combatir el discurso del odio de adolescentes y jóvenes, sobre todo en Internet, en el entorno, Internet y redes sociales, en el entorno online. Vamos a hablar hoy vamos a tener cuatro trozos, como si dijéramos, de esta rueda de prensa. En primer lugar, una pequeña intro institucional en la que vamos a estar Clara Jiménez, la cofundadora de Maldita.es, y yo, Beatriz Martín, directora general de la FAD. Luego vamos a pasar a Stribor Kurik, que es investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que nos va a hablar de la investigación Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo, los y las jóvenes ante los discursos de odio en la red. Luego daremos paso a Laura Chaparro, que es coordinadora editorial de proyectos de Maldita.es, que nos va a hablar de la aplicación que se ha creado para 14 a 29 años. Ella nos va a dar todos los detalles, ya está disponible. Y luego, por último, vamos a tener un diálogo, Clara y yo, con dos expertas en discriminación y discurso del odio. Dos personas que desde sus organizaciones defienden constantemente a colectivos que están sufriendo tanto la discriminación como el discurso del odio. Estas son Selene de la Fuente, de Secretariado Gitano, y Charo Alises, que es de la Federación Española LGTB. Bueno, me gusta arrancar hablando de la FAD y por qué estamos aquí. Y la FAD, a pesar de nuestro nombre, trasciende mucho la prevención del consumo de drogas. Ponemos foco en riesgos psicosociales como puede ser el discurso del odio, la intolerancia, la desinformación, la falta de inclusión de diversidad, los prejuicios y los estereotipos, porque realmente sabemos que todavía está afectando. Quizás pensamos que vamos avanzando como sociedad, pero que todavía está afectando a una parte muy significativa de adolescentes y jóvenes. De hecho, sabemos que el 38,1% de los jóvenes señala haber visto páginas donde la gente publica ataques a ciertos individuos y colectivos. La verdad es que la investigación pone de manifiesto que Internet y las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto. Quizás porque pues, los que lo ejecutan se escudan un poco en el anonimato, además de que se viraliza más fácilmente que si fuera presencial. Se amplifican mensajes de este discurso del odio que llamamos de baja intensidad, ese que está como culturalmente más aceptado y que es muy, muy, muy dañino. Y la verdad es que a veces se confunde con la broma, incluso con los juicios de valor, diciendo que son libertad de expresión. Bueno, pues de todo esto es lo que vamos a hablar hoy, estas pequeñas líneas complicadas y sobre todo también de esa dificultad de la que se aprovechan los que organizan el discurso del odio o los que hablan de discurso del odio, de que los receptores
no siempre están preparados, no los identifican tan fácilmente, no saben cómo actuar. Como decimos, bueno, como dicen ellos mismos, hay una carga ideológica y política muy importante en las redes que para adolescentes y jóvenes, y yo creo que también para adultos, es muy difícil de cribar. La verdad es que es un tema muy complejo que consideramos que es necesaria sensibilización, definiciones claras, normas, posibilidades de denuncias. Esto no lo decimos nosotros, no lo dicen los jóvenes, nos lo dice la investigación y sobre todo formación. La verdad es que creemos que es necesaria la formación contra la desinformación, como decíamos, contra en favor del control y la gestión de las emociones, la empatía, y no solamente, y esto en el entorno escolar, y no solamente en el entorno más offline, más presencial, sino sobre todo en el virtual, donde las reglas también son un poquito diferentes. Ya muy brevemente hablar un poco del proyecto. El proyecto es un proyecto a 2 años que tiene como objetivo llegar a 35.000 jóvenes entre 14 y 29 años para romper esta cadena del odio. Pensamos que esa sería una manera fundamental de que efectivamente la onda expansiva fuera menor. Tiene 3 componentes. Uno es la investigación que hoy se presenta, que nos ha permitido conocer un poquito más en profundidad las claves fundamentales y también crear o seguir de base para crear este proyecto. En segundo, la aplicación que ya está disponible, que persigue generar una herramienta para que tanto a nivel individual como colectivo, como en clase, porque tenemos una guía docente, se pueda identificar este discurso de odio y saber cómo actuar, tanto como víctima o como observador, etc. Y por último, una campaña que lanzaremos final de abril, principios de mayo. Esta campaña de sensibilización que nos parece tan necesaria para poner este tema pues todavía más en la agenda y más en la opinión pública. Y ya dejo paso a Clara Jiménez, que nos va a presentar Maldita muy brevemente, termina de hacer la introducción y pasamos a la siguiente fase. Gracias, Clara. Clara, no se te escucha. Voy, ahora sí. Ahora sí. Me he silenciado para no molestar y al final se me ha escapado. Que nada, os decía que muy buenos días a todos, que muchas gracias por estar aquí. Es muy emocionante ver, bueno, a 100 profesionales de los medios, pero también educadores. Hay un montón de gente diciendo en el chat que viene de concejalías de educación, de centros educativos, y es muy guay ver que estáis aquí porque nos ratifica en la necesidad de hacer este proyecto y además en saber que va a tener impacto y que lo vais a usar, que también es importante, no haber trabajado en vano. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerle, obviamente, a Google.org, pero sobre todo a la FAD de haber contado con Maldita para hacer este proyecto. Nosotros somos una fundación muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, que nos enfrentamos a un problema tan grande como es la desinformación y también el discurso de odio, porque lo que vemos en nuestro día a día y en nuestro trabajo diario es que la desinformación produce mucho discurso de odio en diferentes ámbitos. Aliarnos con organizaciones como la FAD es clave para poder hacer nuestro trabajo y para poder cumplir la misión que tiene Maldita.es como fundación, y que hayan contado con nosotros y que hayan accedido a hacer este viaje con nosotros es muy importante. Ya sabéis que además siempre es difícil llegar a un público joven. Seguro que muchos de los que estáis siguiendo esta conversación no lo veis así, pero yo digo que los que nos hemos dedicado siempre a hablarle a los adultos, cuando hay que hablarle a la gente un poco más joven, nos cuesta un montón. Y afortunadamente la FAD tiene muchos años de experiencia en hacerlo, así que eso también nos ha facilitado mucho el trabajo. Tengo que decir, y os lo va a contar también Laura Chaparro breve, que en Maldita.es hemos aprendido muchísimo en el desarrollo de este proyecto, y creo además que a más de uno de los que estáis viendo esto os va a pasar que os vamos a contar tanto de la investigación como de la app cosas que se identifican según los investigadores académicos como discurso de odio y que sin embargo nosotros en nuestro día a día lo vemos y no lo identificamos como tal. Vais a ver también que hay mucha desinformación, y lo veréis si utilizáis la app, que no identificamos como discurso de odio y que en realidad cuando lo analizas de cerca sí lo es, y que además tiene un impacto en la población en el día a día, que es la parte que más nos preocupa. Dice la investigación académica en torno a la desinformación
que los bulos, que las mentiras sobre colectivos vulnerables son como una gota malaya, que a lo mejor la primera vez no te lo crees, pero a base de repetírtelo y repetírtelo y repetírtelo, cambian la percepción que tienes de la realidad, del mundo, de la democracia. Es lo que se llama la teoría de la inoculación. Y nosotros eso lo vemos en el día a día del trabajo que hacemos y lo vemos muy reflejado en los discursos de odio. Lo vemos constantemente en temas relacionados con la vacunación, por ejemplo, y seguro que más de uno habéis recibido un bulo relacionado con la vacunación en los últimos días, pero también lo vemos mucho en colectivos vulnerables. Os voy a poner un ejemplo. En el verano de 2018 los chats de WhatsApp se llenaron de vídeos de hombres negros liándola, básicamente, tirando sillas en una terraza, peleándose con la policía, quemando contenedores. Todos, absolutamente todos, eran vídeos de hacía 5, 10, 15 años. Sin embargo, se pusieron en circulación a lo largo de la misma semana y los móviles de mucha gente se inundaron de esos vídeos que básicamente lo que hicieron fue generar un sentimiento de peligro hacia la población subsahariana. Con mentiras, claro. Esto lo vemos repetido de manera constante en la estrategia de los desinformadores. Vemos mucho odio hacia colectivos vulnerables y nos afecta a todos si no sabemos identificarlo porque va cambiando la percepción de la realidad que tenemos. Lo vamos a ver luego también cuando hablemos en esa mesa después de las presentaciones de la app y de la investigación. De ahí que hayamos desarrollado un poco esta app, y os lo contará ahora Laura, en base a la investigación que ha hecho el Centro de Reina Sofía, intentando identificar cuáles son los discursos de odio que más están viendo en redes los jóvenes, relacionándolo con nuestro expertise en cuanto a desinformación y, por supuesto, contando con diferentes miembros del colectivo educador para que nos explicase, pues por ahí sí y por ahí no. La app tiene también una guía docente con la que se puede jugar y gamificar esta experiencia de aprender a identificar el discurso de odio en clase con diferentes ejercicios que hemos elaborado con educadores y que, bueno, sobre todo espero que os sean útiles a los profesores en clase y a los jóvenes, que esta va desde los 14 hasta los 29 años, a la hora de aprender a identificar el discurso de odio, que ya os digo que lo identificamos menos de lo que pensamos. Pues muchas gracias, Clara. Y yo creo que entonces nosotras ya dejamos paso a Estribor. Como decía, Estribor es investigador del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud. Es juvenólogo, es experto en juventud. Y bueno, y nos va a contar... Hola, Estribor, buenos días. Hola. Y nos va a contar, nosotras ya nos desconectamos y te dejamos todo el escenario para ti. Gracias. Fenomenal, muchas gracias. Pues, bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas y me sumo un poco a lo que decían Beatriz y Clara para daros las gracias a todo el mundo por venir. Yo, como han comentado mis compañeras, este se trata de un proyecto muy amplio, ¿no? En el que hay tanto una parte de investigación, una parte de sensibilización y una parte práctica, ¿no? De aplicación a través de la app. Y yo me voy a centrar principalmente en reflejar un poco los resultados que hemos obtenido a través del periodo de investigación. Si no me equivoco, mis compañeras van a poner ahora, esto es, la presentación que hemos preparado para poder reflejar estos resultados. Y lo primero por lo que quería comenzar era un poco el objetivo que teníamos con esta investigación, ¿no? Básicamente lo que hemos pretendido desde el principio era intentar captar, por un lado, tanto la percepción de los jóvenes y las jóvenes hacia los discursos de odio que observan online, sus actitudes hacia estos discursos y, por último, sus experiencias personales con los mismos, tanto de los jóvenes y las jóvenes que pertenecen a colectivos vulnerables como de los que no lo pertenecen. El rango de edades que hemos manejado era de 14 a 29 años, con lo cual población adolescente y joven, y lo que nos resultaba interesante era también el por qué centrarnos en este colectivo, ¿no? Cuáles eran como los principales motivos que nos llevaban a ello. Y básicamente la necesidad partía de percibir que este colectivo estaba especialmente expuesto a este tipo de peligros. Por un lado,
tanto porque han sido usuarios, la gran mayoría de Internet y de herramientas digitales desde edades muy tempranas, y por otro lado, como comentaba antes también Beatriz, por otras investigaciones del CRS hemos visto que la gran mayoría ha tenido una visibilidad de este tipo de problemáticas muy amplia. Páginas, como podéis ver, donde la gente publica mensajes que atacan a individuos o colectivos, hasta un 4 de cada 10 jóvenes han podido observar este tipo de dinámicas. Por otro lado, otro tipo de investigaciones o de informes como del Ministerio de Interior han mostrado que también ha habido un aumento en este tipo de problemáticas con delitos de odio en el espacio virtual que han salido anualmente en los últimos años y se ve cómo se ha ido ampliando clarísimamente. Entonces, antes de pasar a los resultados también, quería entrar un poco a la metodología que hemos seguido y hemos optado principalmente por una metodología cualitativa para entrar un poco en profundidad en este tipo de problemáticas. Lo primero que hicimos fue entrevistar tanto a personas expertas del ámbito académico como a personas de colectivos vulnerables y a personas de colectivos de actuación que inciden directamente sobre el problema, y después contrastar un poco los resultados de esa primera fase con 3 comunidades online, que consistió en, durante unas semanas, con un grupo de jóvenes en un chat, dinamizarlo a través de preguntas y cuestiones vinculadas al discurso de odio online. Todo esto después combinado con un proceso de escucha activa online, donde hicimos el seguimiento de una serie de términos también que considerábamos clave y preguntábamos también a personas de colectivos vulnerables sobre sus experiencias con este tipo de términos. Entonces, un poco combinando todo esto, lo que hemos podido conseguir es entrar en profundidad en esas sensaciones y percepciones ante el discurso de odio. Entrando ya un poco a los resultados, a lo que piensan los jóvenes y las jóvenes sobre este discurso de odio, nos llamó mucho la atención desde el principio el hecho de que al principio cuando les preguntas da la sensación de que todo el mundo tiene claro lo que es el discurso de odio y todo el mundo parece ver lo que es en un primer momento, pero una vez entras a desgranar un poco la complejidad del término, se observa que hay muchos elementos que generan dudas. Como han comentado antes también mis compañeras, pues, por ejemplo, la diferencia entre lo que es libertad de expresión y lo que supone un delito, el cómo se traslada lo que pasa en el entorno online con el entorno virtual, o simplemente el hecho de cuándo un discurso puede ser humorístico o puede representar un discurso de odio. Hay una serie de elementos que no resultan del todo claros en las definiciones que tanto los jóvenes como las jóvenes tienen sobre lo que ellos consideran que es el discurso de odio. Por otro lado, los principales colectivos que se perciben como que son vulnerables de este tipo de discursos son las poblaciones de inmigrantes y de otro tipo de etnias, los colectivos LGTBI y también las mujeres que son abiertamente feministas, algo que coincide también con los informes del Ministerio de Interior en cuanto a delitos de odio online. Y cuando se les preguntaba un poco sobre cómo afectaba el entorno virtual a toda esta articulación del discurso de odio, se observaba primero esta idea de que Internet es una ciudad sin ley, ¿no? Es un entorno que no se puede controlar de ninguna manera, con lo cual hay inevitablemente una carga de odio que se asocia al ámbito virtual. Por otro lado, hay una serie de herramientas del ámbito virtual que multiplican inevitablemente el odio, como es la capacidad de amplificación, de poder llegar a mucha más gente, el hecho de que esta amplificación también genere comunidades y grupos que se retroalimentan y que refuerzan este tipo y legitiman este tipo de discursos, o también el hecho de que se puede promover la desinformación de forma mucho más fácil que antes. Entonces, todo este tipo de elementos y aparte también el anonimato, el hecho de que se puede uno refugiar en el anonimato detrás de Internet, hace que Internet haya fomentado el aumento de este tipo de discursos como se ve en otro tipo de informes. Y por otro lado, también encontramos un poco la idea contraria, ¿no? El hecho de que Internet genera una serie de redes, una serie de comunidades que al mismo tiempo potencian la lucha o la creación de contranarrativas contra este tipo de discursos para combatirlos. Entonces, como veis, hay un poco una posición ambivalente que se repetirá también a lo largo de toda la investigación. Por otro lado, dentro de esta lógica de la ambivalencia se percibe que hay una serie de referentes hoy en día en Internet, tanto de figuras públicas como
como figuras institucionales, sean influencers, sean de partidos políticos o sean medios de comunicación, que tienen un impacto directo sobre el discurso de odio. Y esto tanto los jóvenes como los jóvenes perciben que es un factor que afecta tanto positiva como negativamente. Hay un efecto de fomento del discurso de odio y al mismo tiempo de contrarrestarlo. Pero la última conclusión a la que se llega es esta lógica peligrosísima de que hay una carga de odio normalizada y de este modo legitimada también, que es inevitable, que es algo que el peligro que conlleva es que efectivamente se considera que no hace falta luchar contra él o que no se puede luchar contra él, entonces no se hace nada para contrarrestarlo, que es uno de los peligros del odio en el espacio virtual. En cuanto a los motivos que destacan los jóvenes y las jóvenes sobre este tipo de problemáticas, la mayoría se basan en este tipo de argumentos sobre las personas que generan odio, de que son inmaduras, de que quieren llamar la atención, de que tienen complejos de inferioridad o de que se aburren, y muchas veces se personalizan en cuanto se dirigen a las problemáticas personales, y esto también es un arma de doble filo porque se invisibiliza de este modo también la problemática del odio institucional y organizado, que muchas veces no entra en los discursos de los jóvenes. Por otro lado, sobre las víctimas del discurso de odio, sí que muchos jóvenes son conscientes de la necesidad de no revictimizar a las personas que se ven afectadas por los discursos de odio y no exigirles tanto el hecho de tener que demostrar su estatus como víctimas, ¿no? Puesto que esto genera toda una serie de consecuencias negativas en cuanto a su problema. No solo son víctimas del discurso de odio, sino que se tienen que autojustificar para demostrar que son víctimas. Entonces, para evitar esto, se promueve o se argumenta que el apoyo público y masivo debe ser fundamental, aunque la mayoría de los jóvenes y las jóvenes también son conscientes de que este apoyo público es bastante complejo de articular y de organizar, especialmente si no está vinculado a su entorno cercano. Muchos de ellos nos decían que si es un discurso de odio que les afecta a ellos personalmente o a alguien de su entorno, sí que se verían más incitados a actuar, pero claro, si no está directamente relacionado con su entorno, es mucho más complicado el organizarse de forma masiva. Por otro lado, también hemos visto que las mujeres en especial se ven afectadas por el discurso de odio online porque tienen una discriminación interseccional clarísima. No solo se ven afectadas por discursos de odio simplemente por el hecho de ser mujeres, sino que también se las asocia al movimiento feminista, que como hemos visto es un activador claro del odio, o también se ven mucho más expuestas a otros tipos de odio, como el odio por aspecto físico, por la apariencia, por la estética. Esto también lo hemos visto muy claramente en la parte de la escucha online, donde palabras como tetas o gorda o feminazi se han visto utilizadas de forma claramente recurrente. No solo en las redes sociales de las personas a las que hemos preguntado directamente por estos términos, sino en el análisis general. Entonces, se utilizan de forma repetitiva, se utilizan como formas de acoso, son protagonistas en la mayor parte de discursos de odio y, en concreto, prácticamente la totalidad de las mujeres entrevistadas han hablado de cómo feminazi se había generalizado. Esto es algo que se observa mucho más en los perfiles asociados a mujeres que en los perfiles asociados a hombres, con lo cual se ve claramente esta diferencia. Y ya, por otro lado, es importante tener en cuenta, en cuanto a este dilema que se observaba de los jóvenes y los jóvenes en cuanto a la traslación entre la parte del odio online y la parte del odio offline, es el cómo en las prácticas sí que el odio virtual afecta directamente sobre sus comportamientos. El odio genera miedos y ansiedades en su día a día y esto hace que se vean empujados a generar cierta autocensura, tanto en sus perfiles de redes sociales, en sus contactos, en la forma en la que contestan o no contestan, en los purgados de fotografías o de personas que están vinculadas a sus perfiles, o simplemente el miedo a postear cualquier tipo de imagen en una red social. Entonces, es una especie de lucha constante de las personas que se han visto afectadas por este tipo de discursos o que piensan que se podrán ver afectadas en este tipo de discursos. Ya yendo a las actitudes y las responsabilidades, también hay una posición un poco ambivalente en este sentido, en cuanto a que, por un lado, se confía en la fuerza individual, el hecho de denunciar, el hecho de reportar, pero también se asume la necesidad de que debe ser algo masivo. Se demandan mecanismos institucionales, tanto de las plataformas como de las instituciones y organizaciones públicas, para dejar más claro el camino para poder atajar el odio,
Y también hay mucha gente que, aparte de que, a pesar de confiar en esta acción individual, también teme que el hecho de interactuar con una persona que genera odio puede retroalimentar ese odio. Entonces está un poco esa duda sobre cuándo hay que actuar y cuándo no, excepto en los casos en los que sí que se hace de forma masiva y pública. En ese caso sí que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacerlo. Sobre cómo lo afrontan, los jóvenes y las jóvenes que han participado en la investigación, se despliegan estos 5 ejes. Por un lado, el activismo directamente desde organizaciones concretas que luchan contra el odio, la pedagogía en este sentido de interactuar directamente con la persona que genera el odio y tratar de generar un debate, pero está ese riesgo de retroalimentar el odio, las denuncias y el bloqueo, que generan un poco de dudas sobre si realmente son efectivas o no son efectivas, pero sí que se considera que de forma masiva son efectivas. Lo que pasa es que, como comentaba antes, no siempre se ocurre de forma masiva. Está el hecho de los cuidados y la red, que sí que se considera uno de los ejes fundamentales de las personas que se ven expuestas a este tipo de odios, el hecho de poder contar con un apoyo cercano fuerte, y después el acudir a la justicia como última vía. Sobre este tema hay mucho dilema porque no todo el mundo tiene claro cuáles son los caminos para acudir a la justicia, cuándo realmente pueden hacerlo y cuándo no. Entonces hay un poco de duda. Ya para terminar, básicamente lo que todo el mundo que ha participado en la investigación está de acuerdo es que 2 ejes fundamentales para poder combatir el odio es, por un lado, generar pensamiento crítico ante este tipo de discursos y, por otro lado, desarrollar capacidades de inteligencia emocional. El pensamiento crítico para poder evaluar qué tipo de informaciones que recibes a través de las redes sociales son veraces o no, poder atajar la desinformación desde el origen, y la inteligencia emocional para saber qué tipo de elementos pueden ser, dónde están los límites del humor, por decirlo de alguna manera, cuando puedes realmente estar generando daños a otros colectivos, o poder identificarlo cuando lo ves en otras personas y poder actuar sobre ello si realmente ves que es un problema. Para poder generar este tipo de conductas se ven también dos polos fundamentales. Uno tiene que ver con la educación, con los centros educativos y los procesos pedagógicos, que se ve la necesidad de que generen estos espacios para hablar de los discursos de odio, que se puedan generar espacios seguros donde la gente pueda contar sus experiencias y pueda debatir sobre cómo afrontarlas. Y también, pues, desarrollar esta lógica de la inteligencia emocional. Y, por otro lado, las mismas plataformas de redes sociales, de Internet, en las que los protocolos de actuación ahora mismo siguen estando, aunque han evolucionado mucho en los últimos años, siguen generando todavía confusión sobre cómo actuar ante ellas. Entonces, sí que se ve ahí una responsabilidad clara, tanto de la parte de formación como de la parte de las plataformas. Y esto sería básicamente las principales conclusiones. Entonces, quería recordaros a todos y a todas que si alguien tiene alguna pregunta, que la puede poner en el chat y al final de las presentaciones las contestaremos. Y nada, sin más, quiero dar paso a Laura Chaparro, que es coordinadora editorial de Maldita.es, para que cuente un poco la app de este proyecto también. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Estribor, por la presentación. Hola. Lo que comentaba el compañero, podéis ir escribiendo las dudas que tengáis en el chat y justo cuando termine mi presentación, que va a ser cortita, las resolveremos todas. Yo os voy a hablar de la aplicación y de la guía docente, de las dos cosas. Y al final, en unos minutitos, vamos a entrar en la web para que veáis un poco la aplicación, donde os la podéis descargar y demás. Entonces, en primer lugar... Perdóname un segundito. ¿Te puedes mover un poco el micrófono, que quizás lo tienes un poco cerca y entonces suena como mucho soplido? A ver si... Ahí. Venga, fenomenal. Gracias y perdona, la interrupción. Nada. Pues vamos a empezar a hablar de la aplicación y luego hablaremos de la guía docente. Entonces, antes de nada, vamos a ver una diapositiva en la que aparece una infografía que nosotros hablamos de el iceberg del odio. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Si las compañeras pueden pasar la infografía, que es justo la siguiente, esta es el iceberg del odio, que esto seguramente los profesores lo tendrán en cuenta también en sus clases, porque esto pone mucho de manifiesto
que nosotros con lo que vemos del odio, lo que comentaba Clara al principio, lo que comentaba Beatriz, es lo más visible, ¿no? La violencia física y verbal, pues las agresiones, pero hay una parte del odio que no se ve, que es la base y que es lo más preocupante, que es la raíz de todos estos mensajes que sí que se ven. Y ahí tenemos que atacar nosotros, a lo que no se ve, a los estereotipos, a los prejuicios, a ese odio de fondo que va calando en los jóvenes y las jóvenes y que no se dan cuenta y que hace mucho daño porque es la base de los mensajes de odio posteriores. Entonces, esta infografía la tenemos también en la aplicación, en la guía docente, para si la queréis compartir en vuestras clases, la queréis imprimir, porque pensamos que es muy importante que la tengamos siempre presente. Ya para entrar en la aplicación de No More Haters contra el odio, bueno, se puede descargar tanto para PC, se puede jugar con el PC, ahora las compañeras lo ponen por aquí, mira, lo están poniendo ya las compañeras en el chat, se puede jugar con el móvil, tanto Google Play como App Store, que ya se puede para los dos sistemas operativos, y también se puede jugar desde un ordenador, o sea, no hace falta tampoco tener móvil, lo hemos hecho para que pueda jugar todo el mundo, está abierta desde los 14 años en adelante. El objetivo es de 14 a 29, pero si una persona se la quiere descargar de cualquier edad, yo también me paso de esa edad, pues también puede jugar con ella y utilizarla, que es muy útil los profes o en general cualquier persona. Entonces, los objetivos principales de la aplicación, en primer lugar, lo que queremos es que los jóvenes aprendan a identificar mensajes de odio. Eso es lo principal que queremos en esta aplicación. En casi 2 meses que lleva en operativa, la lanzamos hace, pues eso, un poquito menos de 2 meses, se han descargado ya, se han registrado ya más de 1.600 personas. Y las franjas de edad que hemos visto que más la están utilizando son los chicos y chicas de 15 y 20 años, de los 15 y los 20, que está muy bien porque están justo dentro de ese colectivo al que queremos llegar. 15 y 20 años son los que más. Esto según se vayan descargando más, pues a lo mejor cambia un poquito, pero bueno, es interesante ver todos estos datos. Ahora os vamos a explicar un poquito las características. La han diseñado el equipo de Commit Sans. Como veis, es un diseño responsive, que significa que se adapta a cualquier plataforma, tableta, ordenador, móvil, y los símbolos que hemos utilizado no tienen género, precisamente para no incentivar, pues eso, hombre, mujer, mayor, pequeño, son emojis amigables, por así decir. Está disponible en 2 idiomas, en castellano y en inglés, y eso también es muy positivo, porque, por ejemplo, si se quiere utilizar en clases en colegios bilingües, también se puede utilizar en los 2 idiomas. Respeta el anonimato de los usuarios. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con menores de edad, de 14 a 29 años. Entonces, tuvimos muy claro desde el principio que no queríamos saber sus datos ni que nos dijeran nombre, dirección. Muchas veces para descargarte aplicaciones tienes que poner mucha información. Solamente pedimos un usuario y un año de nacimiento para saber un poco, adaptar un poco la aplicación si es mayor o menor de 18 años. Pero ese es el único objetivo. Cualquier persona que entre a la aplicación, que no se preocupe, que se va a respetar su anonimato. Y está completamente gamificada. Es una aplicación educativa y se aprende jugando, ¿no? Que yo creo que jugando, compitiendo, sumando puntos con cada juego, y así es un poco, pues eso, gamificación en estado puro. Estos serían ya los juegos. Uno es el rondo del odio, como veis aquí, es parecido al famoso programa de televisión. Y entonces las palabras que aparecen en el juego tienen que ver con el discurso de odio en el grado más amplio. Aquí tiene, claro, 2 versiones, para mayores de 18 y para menores, porque los menores hay algunas palabras un poco complicadas, entonces las definiciones son más sencillas, está completamente adaptado. Si no te sabes la pregunta, porque algunas son un poco difíciles o me atasco, pues puedes pedir pista, lo pone ahí, o pasas a la siguiente si te atasca. Y como veis, hay un marcador que va sumando puntos según vas acertando. Luego estaría el segundo juego, que sería verdad o bulo. Entonces, pues, por ejemplo, todo lo que no es heterosexualidad es antinatural, que son mensajes, ¿no?, que se pueden escuchar. Tú tienes como usuario, se parece un poco a Tinder, a la izquierda o a la derecha es verdad o es bulo, ¿no? Nos hemos adaptado mucho a cómo juegan y cómo se relacionan los chavales, los jóvenes y adolescentes en su día a día. Entonces, muchos tienes Tinder, estas aplicaciones, es muy rápida. Entonces, si aciertas o no aciertas, te dice si es verdad o no, y que lo compruebes, ¿no? Te lleva a una página en plan, no, pues esto no es verdad por esto, y te lo explica. No nos quedamos solamente en sí, no, y entonces ¿por qué? También se explica.
Y luego el tercer juego sería un kit, una aventura gráfica en el que el usuario es el protagonista y puede ser víctima o testigo de una situación de odio y situaciones de odio simuladas, y entonces tiene que ver cómo respondería él. Entonces, en función de la respuesta que dé, pues se verá si es acertada o no acertada. Se le dice por qué es acertada y por qué no es acertada. Lo que decimos, siempre se justifica el por qué o no de la respuesta, ¿no? Que eso es como muy de profes, justifica tu respuesta. Pues eso, nosotros le damos el motivo de por qué o no es esa respuesta acertada o no. Y además la aplicación incluye también un buscador de bulos que con una palabra clave, o si a alguien le llega un mensaje, me ha llegado esto, no sé si esto estará desmentido, lo metes en el buscador de bulos y te aparece si lo hemos desmentido en maldita.es, que está conectado con nuestro buscador. La clave de esta aplicación es el aprendizaje en todo momento. Entonces, para eso lo que hacemos, cuando tú te registras la primera vez, aparecen evaluaciones muy breves antes de cada juego que te preguntan pues si has vivido alguna situación de odio, si sabes identificar un discurso de odio. Y el objetivo de esto es que cuando hayas superado algunas pantallas, te aparezca una evaluación final que te suma puntos y podamos comparar lo que has aprendido antes de jugar y después de jugar, que es la clave, ¿no? Ver el aprendizaje, porque es una aplicación educativa. También hay un ranking de oro, plata y bronce para esta gamificación que decimos, esta competición. Pues los más pequeños, los de 14 años así, suelen estar más en el ranking de bronce. Por eso hicimos como 3 ligas, para que no haya como mucha distancia entre unos y otros. Bueno, pues hay como 3 categorías y esto pues le da esta competición, ¿no? Esto que engancha a los jóvenes, adolescentes, bueno, y no tan jóvenes, porque yo también me pico a veces, ¿no? Digo, a ver si cambio de liga, no, pues yo sigo la de plata, a ver si llego a la de oro, y eso le da un poquito más de emoción y de enganche al juego. Y ahora vamos a hablar de la guía docente, que está asociada completamente a la aplicación, y hemos tenido en cuenta los resultados del informe que presentaba, de la investigación que ha presentado Stribor. Se puede descargar en la web, que ahora os voy a decir dónde está, en la web de No More Haters, y está disponible en los 2 idiomas, tanto en inglés como en castellano también. El objetivo fundamental es incluir la identificación de odio dentro del proyecto educativo de clases, o bueno, también hay aquí muchas personas que no son propiamente de centros educativos, pero que son de otras comunidades también. Esto está no solamente para centros educativos, en general, para todas las personas que trabajáis con jóvenes y adolescentes se puede aplicar perfectamente. Uno de sus objetivos también es reconocer desinformaciones relacionadas con el odio y, por supuesto, construir discursos alternativos, ¿no? No solamente en plan, esto es odio, sino, bueno, esto es odio, pero vamos a construir un discurso alternativo basado en la tolerancia y en el respeto. Como comentaba Clara, esta guía se ha hecho de acuerdo con asesoramiento de docentes universitarios y no universitarios, y bueno, hemos visto que las competencias generales del alumnado en las que esta guía incide es la comunicación lingüística a la hora de expresarse ellos, porque tienen que dividirse en equipos cuando se juega en clase, las competencias sociales y cívicas, también aprender a aprender, es un constante aprendizaje, por supuesto la competencia digital, porque tienen que jugar con la app, y luego conciencia y expresiones culturales, ¿no? Lo que hablábamos de la tolerancia a lo diferente y demás. Estas serían las competencias generales que se desarrollan en el alumnado. Preguntan en la aplicación, bueno, ahora en el chat lo miramos. ¿A quién se dirige? Pues desde 14 años vemos que es la educación secundaria obligatoria, pues tenemos ahí eso, también tenemos bachillerato, FP, y luego la educación superior también, que sería estudios universitarios, FP de grado superior y enseñanzas artísticas superiores, que abarcan pues eso, desde los 14 hasta los 29 años. A todos esos alumnos y alumnas se dirige. Y está completamente adaptada al estudiante, o sea, el foco lo hemos puesto en el estudiante. Tiene la opción de jugar en modo clase, como decíamos, pero luego también hemos incluido algunas actividades de forma offline, es decir, que no hace falta la aplicación. Pues, por ejemplo, si lo queréis dar en un taller y no tenéis ordenadores y los chavales no tienen móviles o lo que sea, pues hemos incluido algunas actividades que es analizar informativos de televisión, como mandar tareas a los chavales, ¿no? Analizar influencers, que comentaba Stribor de la investigación, si el influencer potencia o al revés, o contribuye a los mensajes de odio, y también analizar redes sociales. Eso sería offline, ¿no? Hay actividades offline que también se pueden utilizar.
Cada actividad incluye una evaluación personalizada para cada tarea, que la hemos hecho con el asesoramiento de los docentes. Hay total autonomía del docente o del tutor para dirigir y diseñar la sesión. Puede utilizar una actividad, dos, las que quiera. Autonomía total, independencia total del docente. Esto solo es una guía y que el docente o la docente elija lo que más le encaje. Y luego al final incluimos una serie de referencias para ampliar toda esta información. Y ahora, si os parece, os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar dónde está. Aquí. A ver si me deja. A ver, yo creo que lo veis. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. ¿Lo veis? Sí, sí. Vale, fenomenal. Pues esta sería la aplicación para jugar desde la parte de PC, para que veáis un poco cómo es. Pues aquí entraríamos al rondo del odio y aquí pondríamos contenido falso que se viraliza, pues por ejemplo, bulo. Comprobamos. Aquí estaría, siguiente. Y entonces vas, si te atascas, pues pasas y te vas a otra. Y te va guardando los puntos. Aquí tendríamos verdad o bulo, que también pues aquí eliges. Luego por aquí tendríamos el quiz, que aquí también te da a elegir qué respondes. Pues los inmigrantes sin papeles se llevan todas las ayudas públicas y se los quitan a los españoles. Habrá algunos que sí, otros que no. ¿Es verdad? ¿Eso no es verdad? Pues vamos a darle eso no es verdad. De acuerdo. Siguiente. También lo que os decía de saber más. Pues te aparece aquí donde está el artículo que lo desmiente. Y aquí, bueno, pues estos serían los rankings. Aquí tienes el perfil. Cada persona tiene su perfil. Para jugar al modo clase se daría aquí. Aquí el idioma para cambiarlo. Lo que os comentaba del iceberg del odio, se puede descargar aquí, la infografía. Y luego el buscador de bulos, pues estaría aquí. Entonces aquí, pues pones una palabra clave, pues por ejemplo, hay muchos bulos sobre personas chinas. Vamos a ver si ponemos algo así, te aparece todo lo que hay. Luego esta sería la web general, que desde aquí vamos a subir en breve, en cuanto termine esta rueda de prensa, la investigación también. Y si os queréis descargar la guía docente está aquí, ¿veis? Eres profe, le das aquí y aquí estaría. nomorhaters.es es la URL. Y está disponible también la web en inglés. Entonces, si os queréis descargar aquí está. También en inglés. Y yo creo que por mi parte estaría. Muchas gracias por la atención y ahora nos dicen las preguntas que habéis hecho por el chat. Sí. No tenemos mucho tiempo, Bea. Sí, bueno, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Estribor, que está también por ahí detrás. Y la verdad es que casi os iba a decir que muchas de las preguntas se han contestado. Sin embargo, yo creo que hay una que nos hace Marc Torrano, que es si podría usarse la app con menores de 14, con chavales de 11 a 12. En la App Store de iOS aparece como adecuada para mayores de 4 años. Laura, yo creo que más o menos has contestado, pero sí se podría usar, ¿verdad? O sea, en principio, a la hora de registrarte como usuario, si tienes menos de 14 años, como te pide el año de nacimiento, no te deja registrar. Entonces, porque bueno, por tema legal también lo hemos hecho adaptado así. Luego, como lo hayan subido en las diferentes plataformas, nosotros hemos indicado que era de 14 en adelante. Entonces, lo que no va a dejar la aplicación es un año de nacimiento inferior a 14. Entonces, a lo mejor tiene que poner 14 para poder jugar. A lo mejor 9 años, claro, habrá contenidos que a lo mejor para 9 años son un poco superiores, por así decir. Y no, porque claro, esto está pensado, pues eso, de 14 a 29. Entonces, lo que pueden hacer, si quieren jugar con gente más pequeña de 14, que pongan la edad de 14 y vean los acompañados de tutores qué contenido sí o que se lo expliquen, ¿no? Que se juega acompañado, yo diría, cuando son menores de 14, porque habrá algunos contenidos que a lo mejor son demasiado no fuertes porque en realidad están adaptados a gente menor de edad, pero bueno, yo creo que tiene que estar un poco tutorizado si es por debajo de esa edad porque el perfil es un poco superior, de 14 a 29 y las actividades para jugar en clase, las que son offline, a lo mejor también son para un poco mayor, ¿no? Porque hemos pensado eso, de 14 a 29. Pero bueno, si a lo mejor con 9 ya se manejan en redes sociales, ven
informativos, les gustan las influencers, se pueden adaptar a edades más pequeñas. Claro, por eso decimos que en realidad los profesores y los tutores son los que marcan y diseñan cómo incluyen el discurso de odio en sus proyectos educativos. O sea que en ese sentido tendría libertad. Claro. Fantástico, Laura. Pues como nos señalaba Beatriz, vamos muy justitos de tiempo y la verdad es que a través del chat se ha ido contestando todo. Os invito a todos los presentes a que sigáis haciendo las preguntas que queráis a través del chat, las iremos contestando. Y vamos a pasar ya a Laura, muchísimas gracias. Me gustaría invitar ya a las personas que van a participar en el diálogo. Beatriz, Clara y yo me retiro. Muchísimas gracias. Gracias, Bea. Esperamos a Selene y a Charo. Bueno, voy porque justo nos vamos comiendo el tiempo para este diálogo. Permitirme, en primer lugar, presentar a Selene y a Charo. Selene es abogada y técnica de igualdad de trato y lucha contra la discriminación en la Fundación Secretariado Gitano. La Fundación Secretariado Gitano coordina el servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica, y es el organismo dependiente del Ministerio de Igualdad para hacer esto. Selene también es profesora asociada de la asignatura Libertad de Conciencia del grado de Derecho de la Universidad de León, del Departamento de Derecho Público, y además está realizando una tesis doctoral sobre las libertades de información, de expresión y el discurso del odio. Hemos hablado de estos temas, la verdad es que luego te vamos a hacer alguna pregunta, Selene, relacionada con esto porque nos parece interesantísimo. Y Charo Alises es abogada y es doctora en Ciencias de la Comunicación, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, vicepresidente segunda del Consejo Andaluz LGTBI, miembro del equipo jurídico de la Federación Española LGTB y responsable de la asociación LGTB Ojalá. Además, es tutora de HELP, del Consejo de Europa, sobre racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. Es formadora de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y autora de varias publicaciones y guías de delitos de odio, de violencia intragénero, de antigitanismo, y es referente para muchas organizaciones públicas como la Junta de Andalucía, el Ministerio de Igualdad, el Consejo Europeo, etc. Bueno, yo creo que hemos tenido que reducir un poco vuestros bios porque son amplísimos, claramente demuestran vuestra experiencia y por eso nos hace tanta ilusión teneros aquí para que podáis comentarnos sobre todo, como decía al principio, un poco desde la visión de los colectivos más vulnerabilizados, ¿no? Entonces, vuestra opinión ahí nos importa. Si os parece, empezamos ya para no ir comiendo espacio de escucharos. Entonces, yo en primer lugar quería preguntaros, la verdad es que esta aplicación ha sido diseñada más para sensibilizar a los jóvenes emisores de ese discurso del odio, para los que amplifican ese mensaje, incluso para los espectadores pasivos, pero no tanto desde la visión de las víctimas. Entonces, para nosotros es muy importante entender desde vuestro punto de vista cómo se apoya mejor a las víctimas, cómo se persigue el delito, cómo se anima a la denuncia. ¿Cómo hacéis todo esto? Cualquiera de las dos, arrancaros, cualquiera de las dos. Nada, yo creo que también, para empezar, y es una idea que se repite, ¿no? Y es punto de inflexión en esta cuestión, es que ese discurso de odio está muy normalizado, pero por parte de toda la sociedad, tanto de esos agentes discriminatorios, y también de las propias víctimas que lo sufren. ¿Por qué? Porque cuando una persona lee un comentario, pues eso, que tiene discurso de odio, la víctima lo tiene como normalizado. Dice, bueno, pues otro comentario más. Pero, por ejemplo, la sociedad, hablo de la sociedad mayoritaria que no sufre quizás este discurso de odio, lo lee y como si leyese cualquier otro titular sin ningún peso y sin ninguna carga discriminatoria. O sea, pasan por
sin ningún tipo de repercusión y que en muchos casos eso es el problema porque no alerta, no llama la atención, se banaliza quizás. O sea, que lo que comento es que lo que es importante es como sensibilizarnos todos, uno tanto, bueno, la sociedad en general, para identificar ese discurso. Es lo primero, para identificar y que no pase inadvertido, que no pase como normalizado, ¿no? Es un poco... Ajá. Sí, eso es. Charo, ¿y en tu opinión? Sí, no, yo también pienso que muchas veces se normalizan, ¿no? Pero por lo menos nuestra experiencia desde el punto de vista de las personas LGTBI es que a pesar de que muchas personas LGTBI están acostumbradas desde su infancia a sufrir bueno, pues este discurso de odio pues, desde el colegio, y sobre todo cuando ese discurso es a través de las redes sociales, que ya sabemos que tienen un impacto mucho mayor, no terminan de normalizarlo, es decir, hay un sentimiento ahí de humillación, de vergüenza, de represión del propio, de la libertad de expresión de las víctimas, ¿no? Porque ya no se atreven a decir nada para no ser señaladas y sobre todo eso, ese espacio o ese sentimiento de humillación pública, ¿no? Y eso hace pues bueno, que la víctima pues acuda muchas veces a los colectivos, ¿no? Pidiendo, bueno, pidiendo ese tipo de ayuda, ¿no? De ayuda frente a estas humillaciones que muchas veces es verdad que se analizan tanto ciertas cosas que la gente no es consciente del grado de violencia que llega a ejercer a través de las redes sociales sobre colectivos vulnerables, ¿no? Además, ya sabemos que las redes fomentan la impunidad, ¿no? La impunidad del discurso de odio y de quienes los propagan. Entonces se hace todavía más grave el asunto. Aparte, que las personas LGTB tienen también el problema de la visibilidad. Y es que para mucha gente, pues quizá Internet es un espacio donde pueden hacer cosas que a lo mejor en la realidad no hacen, ¿no? Y sin embargo, cuando se ven atacadas de esa manera, pues ya se vuelven a inhibir, ¿no? Vuelven a inhibir su libertad y además, bueno, con el miedo de si no son personas visibles socialmente, su orientación sexual o su identidad de género no es visible, pues ese miedo aumenta, ¿no? Al verse expuestos a que se revelen cosas que no quieren que se revelen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que son ciertas características peculiares que tienen las personas LGTBI que a lo mejor no tienen otros colectivos vulnerables, ¿no? Y frente a eso, pues lo que nosotros pretendemos o intentamos es dar herramientas para que sepan qué tienen que hacer a la hora de denunciar este tipo de cosas, para que sepan que estamos ahí para asesorarles, ¿no? Tenemos, bueno, pues la FGTB tiene una línea, que es la línea arcoíris, a través de la cual pues se asesora a las personas que sufren cualquier tipo de delito de este tipo, ¿no? Ciberodio o el odio que no es virtual, ¿no? Y yo creo que también el empoderamiento de las víctimas y sobre todo el que sepan cuáles son sus derechos y cómo pueden actuar. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Darle esa herramienta. ¿Qué tienes que hacer cuando te pasa esto y cuáles son los derechos que tú tienes que te ampara la ley, ¿no? Me da un poco la sensación, oyéndote, Charo, que tú decías, claro, el anonimato, ¿no? Protege mucho a la gente que ejerce el discurso de odio en redes. Tengo también un poco la sensación, y me gustaría que nos lo confirméis o no, es un poco lo que hemos visto en la investigación y lo que vemos en Maldita en el día a día, que es verdad que la explosión de las redes sociales, ese anonimato, pero también esa deshumanización del que tienes enfrente, ha generado que se victimice mucho más a determinados colectivos y que se agreda mucho más a determinados colectivos de lo que probablemente se hacía antes, que yo que sé, que en la calle era como más complicado de hacer, ¿no? Y que de repente es verdad que detrás de un teclado de móvil cualquiera puede lanzar un mensaje de odio que al final afecta y mucho a colectivos, vosotros lo estáis diciendo aquí, y que no es tan sencillo
ya no la persecución o los derechos o empoderarte para poder salir y llevarlo a lo judicial o tal. Lo que vemos, por ejemplo, en las estadísticas del Ministerio del Interior es que se persiguen muy poco los delitos de odio en redes, pero también que no es tan sencillo, que luego no es tan sencillo separarte de eso y alejarte de ese discurso que has recibido en redes y que no te afecte en tu día a día, ¿no? Claro, yo quería apuntar en la Fundación, dentro del servicio que hace, o sea, en el servicio de asistencia y orientación a víctimas, todos los años se emite un informe con todos los casos de discriminación recogidos, trabajados, apoyados y demás. Este año pasado, 25 casos de discriminación que podrían parecer mucho, pero en realidad Selene, te hemos perdido. No lo son para todas las conductas discriminatorias que existen. Y quería resaltar que el número... Selene, te estamos perdiendo, te estamos dejando de oír. Te estamos perdiendo totalmente. Vamos a ver si escucháis ahora. Ahora mejor, sí. Ahora a ver. Ay, vamos a ver si se estabiliza un poco más tu conexión, Selene. Charo, cuéntanos tú mientras vemos a ver si ya puedes solucionarlo por tu lado. Sí. Bueno, a ver. No, bueno, yo sobre esto, bueno, el tema evidentemente que la impunidad que da el hecho de pensar que nadie te ve, aunque te ve mucha gente, ¿no? Y después, bueno, pues se puede perseguir, pues es un problema porque, como bien dice la compañera, no es lo mismo el valor o el atrevimiento que puede tener alguien por la calle para insultarte, como estar tranquilamente. Eso a lo mejor una persona que lo hace en redes no lo haría nunca en la calle, ¿vale? Esa impunidad es lo que hace también especialmente peligrosas las redes sociales para las personas especialmente vulnerables, ¿no? Porque son el blanco más fácil, ¿no? Y esa banalización de la gente no sabe hasta qué punto está hiriendo o está llegando a unos límites que ya no tienen nada que ver con la libertad de expresión, ¿no? Tienen que ver con la humillación, tienen que ver con el odio, ¿no? Con la discriminación. Entonces, bueno, pues en este sentido sí es verdad que tenemos un problema grave de infradenuncia, que eso todos los años también la CNCRB hace su informe a través de toda la información que le proporcionan las entidades que forman parte de esta federación, y lo que se ve efectivamente es que el grado de incidentes, porque se registran no ya las denuncias presentadas, sino los incidentes que a lo mejor no llegan a los juzgados. Entonces, si podemos comparar los incidentes que le llegan a la federación de parte de las entidades, incidentes que a lo mejor no se han denunciado, con luego las posibles sentencias que haya sobre incidentes, es que se quedan en nada. De hecho, ya vemos los informes del Ministerio del Interior, el informe si te pones a mirar, tú dices, bueno, no son tantos, porque no son tantos, pero en realidad es que lo que el Ministerio del Interior recoge, ya sabemos que es la punta del iceberg de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se puede ver muy bien recogiendo esos incidentes, no ya diciendo cuántas denuncias, no, cuántos incidentes, cuánta gente ha venido a decirnos me ha pasado esto, lo otro, que luego a lo mejor no ha denunciado, pero lo ha dicho. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Luego, pues también pues se pueden tener en cuenta pues en el ámbito educativo, en el ámbito político, cuántas veces se ha utilizado las instituciones del Estado para lanzar discursos contra que atacan a colectivos o que discriminan a colectivos, ¿no? Luego, bueno, pues también tenemos el tema LGTB, tenemos el tema de que yo creo que todas, menos la ley gallega LGTBI, todas las demás leyes LGTBI que son administrativas recogen los insultos, por ejemplo, como una infracción, ¿vale? Y incluso depende del insulto o depende de la vejación, puede ser muy grave. Entonces también se recogen esos datos de esas vejaciones, de esos insultos que al final son cuestiones administrativas, no son cuestiones, no se tratan como cuestiones penales,
pero también entran dentro bueno, pues de esa agresión hacia, en este caso, hacia el colectivo LGTBI, ¿no? Hola, ¿se me escucha ahora? Vale, no sé qué pasó, la verdad. Decía antes que en el informe, no sé hasta dónde me escuchasteis, que en el informe que realiza todos los años la Fundación en el marco del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas, este año pasado se recogieron un total de 425 casos de discriminación, entre los cuales 115 eran del ámbito de las redes sociales, seguido de 65 de los medios de comunicación, quiero decir, o sea, representa un porcentaje altísimo en comparación con otras esferas donde también se produce esa discriminación y que quizás accede más gente. Y a mí me gustaría apuntar, no sé, Beatriz, si puedo responder a la pregunta que hacen sobre el rapero y los discursos de odio y demás, o igual me estoy adelantando. Pero claro, no. Que puede tener relación. Vale. Yo, nada, aquí simplemente quería decir que, claro, hoy en día el discurso de odio se ampara y se justifica mucho con la libertad de expresión. Y es que no debe ser así. Pero vamos a ver, la libertad de expresión es cierto que es un derecho constitucional y tiene un peso y una importancia muy, majestuosa. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión tiene la facultad de crear opinión pública libre, que está recogido como uno de nuestros valores y principios democráticos. Entonces, ¿qué ocurre? En principio, la libertad de expresión, si choca con otro derecho fundamental, que podría ser el honor o la dignidad, si la libertad de expresión, al tener ese plus de ser una garantía institucional, pesaría en caso de conflicto. Pero ¿qué ocurre? ¿Todas las manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión? No. Tiene que cumplir ciertos requisitos, que sería que no haya un daño gratuito hacia una persona, que esas manifestaciones tengan interés público y relevancia, y que persigan un fin o un objetivo constitucional, que en este caso es el desarrollo de la propia conciencia. Entonces, cuando se dice a alguien ojalá se mueran todos los gitanos, ojalá quemen a todos los gays, aquí no cumple esos requisitos, es un daño gratuito sin ninguna justificación, y al decir esas manifestaciones no consigues un desarrollo personal, porque puedes estar en contra, no respetar moralmente los principios, la cultura gitana, pero no tienes por qué dar a luz a esas manifestaciones. Una cosa no tiene que ver con otra. ¿Qué ocurre en nuestro ordenamiento jurídico? Y qué es lo que pasa en diversos casos, ¿no? Como ha pasado recientemente con el rapero Pablo Hasél, o también en otro caso que hubo de unos chicos que quemaron una foto dada la vuelta, que era una foto del rey. A ver, no hay unos criterios claros que establezcan cuándo debería de estar protegida la libertad de expresión y cuándo es discurso de odio. Pero teniendo claro esos puntos que he dado, siempre los jueces y los tribunales queda bajo su interpretación. Pero claro, siempre hay que tener en cuenta esos 3 puntos que he dicho. Y no todo, por supuesto, no todo es libertad de expresión. Pues muchísimas gracias, porque realmente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál era la línea entre la libertad de expresión y el discurso del odio? Yo creo que habéis comentado muy bien. Estamos justos, yo creo que nos podemos pasar un poquito más, porque realmente 5 minutos realmente del tiempo me parece fantástico. Sigue casi todo el mundo con nosotros. Habrá gente que se tenga que desconectar, pero bueno, yo no quiero perder la oportunidad de haceros otra pregunta relacionado con ¿cómo lo evitamos? Es decir, nosotros siempre confiamos en propuestas educativas, pedagógicas. De hecho, en el chat estamos viendo que efectivamente mucha gente está diciendo, oye, es que a lo mejor los propios prejuicios y estereotipos están en los docentes, vemos cómo tratarlo. Bueno, nosotros siempre confiamos en que efectivamente se trabaja muy bien desde la escuela muchos temas como el control emocional, lo decía al principio, la empatía, la aceptación de la diferencia, bueno, y de la diversidad, bueno, trabajando mucho el foco en eliminar esa especie de odio que habéis hablado mucho, muy normalizado, ese odio de baja intensidad que hace tanto daño, porque es, como decía también Clara, esa especie de gota malaya que justifica casi todo, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por la parte educativa. ¿Vosotras qué consideráis? ¿Qué cosas son más efectivas
para combatir el discurso del odio? Aparte de lo que habéis comentado, que yo creo que la red se ha puesto de manifiesto en la investigación y lo has comentado tú, Charo, y yo creo que esa red de apoyo, esa red de empoderamiento de las víctimas es absolutamente fundamental. ¿Qué otras cosas consideráis que son necesarias para que avancemos o cuál pensáis que son más eficaces para combatir este problema? Bueno, yo creo que efectivamente el tema educativo, pero no solamente educativo en la escuela, o sea, porque hablamos siempre de educación y nos referimos siempre a la infancia, pero las personas adultas también necesitan esa educación en el respeto, ¿no? Y en el respeto a la diversidad. Yo creo que es lo que falta, ¿no? Es una educación en el respeto a la diferencia, porque al final lo que provoca, o sea, la causa del curso de odio que da lugar luego al delito de odio es la falta de respeto a la diferencia o el rechazo a la diferencia. Entonces, yo creo que es fundamental el trabajar eso, ¿no? El trabajar eso socialmente, que al final es una labor pedagógica, pero no ya, como digo, pues en las escuelas, que por supuesto que es el primer paso, porque si desde que somos pequeñas y pequeños se nos educa en el respeto a la diferencia, cuando somos adultos ya eso lo tenemos aprendido, pero desgraciadamente hay unas generaciones en las que no ha pasado esto, ¿no? En las que están muy normalizadas pues ciertas cosas, la homofobia y la transfobia pues están, por ejemplo, están muy normalizados el racismo, que es un racismo a veces muy sutil, que parece que no eres racista, pero realmente lo eres. Entonces, todas esas cuestiones, eso es una cuestión de concienciación social, al final, ¿no? Que es lo que va a hacer que, y sobre todo, el hacer ver que no es una cuestión de corrección política o de ser políticamente correctos, que es luego lo que nos achacan, ¿no? Cuando los colectivos hacemos campañas, no, es que aquí hay que ser políticamente correcto. No, perdona, lo que tú no puedes es ser homófobo, ni tráfobo, ni puedes ser racista, o sea, una cosa es lo que llaman corrección política y otra cosa es burlarse de campañas que pretenden fomentar el respeto a la diversidad diciendo que es que nosotros somos, es que ya con la corrección política no se puede decir nada. No es que no se pueda decir nada, es que hay cosas que tradicionalmente están muy arraigadas en nuestra cultura, digamos, que realmente son homófobas, racistas, machistas, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que están demasiado arraigadas dentro del imaginario colectivo o dentro de la forma de hablar, ¿no? Y ya, pues eso. Y la forma de atacarte es decir, no, es que no se puede, yo no soy políticamente correcto. Es el mítico comentario de que es que tenéis la piel muy fina. Exactamente, es que tenéis la piel muy fina. O, por ejemplo, cuando se trata de el humor, que bueno, que ya sabemos que el humor entra dentro de la libertad de expresión, porque bueno, como bien decía Selena, hay una serie de parámetros que establece, pues entre otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y uno de los parámetros más importantes para saber si estamos entre el discurso de odio y la libertad de expresión es la intencionalidad de quien transmite el discurso, no la subjetividad de quien lo recibe, porque claro, efectivamente puede ser que haya gente que tenga la piel muy fina y a lo mejor no estamos ante un discurso de odio, porque estamos ante la libertad de expresión. Por eso hay que ver la intencionalidad. Y cuando hablamos de humoristas, yo estuve en un congreso también de esto, que una de las personas que habló fue una humorista y efectivamente defendiendo el humor. El humor, como la intención no es emitir un discurso de odio, pues no se considera como tal, pero sí que hay que tener en cuenta también un poco la humanidad, o hay que tener en cuenta la solidaridad, o hay que tener en cuenta el daño que utilizando tu libertad de expresión puedes hacer, ¿no? O sea, un poco la empatía, es apelar a la empatía, vale, tú estás ejerciendo tu libertad de expresión, pero realmente tú te das cuenta que estás haciendo daño a un grupo de personas, porque cuando dicen hay que reírse de uno mismo, pero es que da la casualidad que siempre son los mismos los que se ríen de las mismas personas, es decir, siempre son pues varones blancos heterosexuales, por poner un ejemplo, quienes se ríen de las mujeres, de los hombres negros, de las personas LGTB, etcétera, ¿no? Porque si le diéramos la vuelta a la tortilla y nos pusiéramos a reírnos de ciertas personas de las cuales nunca se ríe nadie, a ver si tendrían el sentido del humor para decir, no, esto es humor,
O sea, que no solamente hay que tener en cuenta el límite de la libertad, o sea, la libertad de expresión, sino, bueno, vale, yo tengo libertad de expresión, pero también tengo empatía y también puedo saber que eso puede hacer daño, puede doler a otras personas, ¿no? Y incluso puede ser el caldo de cultivo de normalizar la degradación de la gente por cosas como su raza, su etnia o su orientación sexual, su identidad de género o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que apelar a un sentido de la humanidad y a un sentido de la empatía de la gente, ¿no? Yo creo que, bueno, yo lo veo así. Sí, yo suscribo totalmente las palabras de Charo, y es que es eso, o sea, la gente muchas veces se escuda en que es mi opinión. No, a ver, no es tu opinión, es que es un lastre para la sociedad que digas y que defiendas este tipo de comentarios. Y bueno, ya pasando a, o sea, si la educación y esa sensibilización y concienciación como primer paso no es efectiva, yo creo que habría que pasar a lo que es al segundo nivel, y serían esas medidas más coercitivas como normas y eso, y medidas, herramientas, poner en marcha el ordenamiento jurídico, normas que prohíban y castiguen esas conductas, porque a día de hoy, bueno, Charo lo sabrá, no existe una ley que castigue esas conductas discriminatorias que no tienen que no se corresponden con un tipo penal y que por tanto quedan impunes a día de hoy. Entonces, claro, ocurre como si tú vas muy rápido por la carretera, infringes los controles de velocidad, te cae una multa, posiblemente la próxima vez vayas más despacio. Pues lo mismo debería de ocurrir con estas acciones. Si discriminas y no tienes ninguna consecuencia, entonces eso, o sea, por supuesto que en primer nivel la educación, y lo que digo, ¿no? La sensibilización, pero a todos los niveles, no solamente a los niños, porque hay mucha discriminación también institucional. O sea, si esas personas no defienden sus derechos ante un tribunal, ante en comisaría, a X administración por miedo, cuando se supone que ellos son los responsables de esa defensa de derechos y de respetar y defender sus derechos humanos, ¿quién lo va a hacer? Si son esas instituciones quienes no defienden y no consideran que tiene cabida lo que están defendiendo. Luego, bueno, sobre estas herramientas que dice Selene, yo creo que muchas veces nos centramos mucho en el Código Penal, pero hay otras herramientas que no son el Código Penal que también se pueden utilizar, bueno, cuando ya la educación ha fallado, cuando ya ese proceso de sensibilización o en algunas personas falla y no hay manera. Por ejemplo, la vía civil, ¿no? Pues el derecho al honor, las demandas por el derecho al honor. Porque cualquier persona, hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy interesante de una señora que se llamaba Violeta Friedman, y esta señora era una señora judía que la internaron con sus padres y su hermana en un campo en Auschwitz, y a sus padres y a su hermana los asesinaron allí, y ella se dedicó toda su vida a luchar contra el odio, ¿no? Contra el discurso de odio. Y un día, pues, leyó en la revista Tiempo una entrevista que le hicieron a un criminal nazi que se llamaba León Degrelle, que vivía en Fuengirola tranquilamente, y el tío no tuvo otra cosa que decir que lo del holocausto había sido mentira, que él veía muy sanos a los judíos por la calle, que tal. Y entonces ella le puso una demanda, demandó a la revista Tiempo, le desestimaron la demanda en toda la instancia, llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dio la razón diciendo que todo no era libertad de expresión, es decir, que la libertad de expresión no amparaba esa humillación a, pues en este caso, a las víctimas del holocausto. Y además le dijo una cosa muy interesante, y es que cualquier persona perteneciente a un colectivo, comunidad o pueblo afectado por este tipo de discurso tiene la legitimación como para interponer una demanda por vulneración del derecho al honor, aunque no se haya dirigido a esa persona con nombre y apellido. Porque una de las cosas que dijeron la defensa de la revista Tiempo es que esta señora, que nadie se había metido con esta señora, ni siquiera se la había mencionado en la entrevista, pero le dijeron, sí, pero esta señora era judía y fue víctima del holocausto. Entonces yo creo que esa herramienta, esa vía civil, es una vía que no se explora mucho, que siempre nos vamos a la vía penal, que es más complicada porque ya sabemos que rige el principio de intervención mínima del Código del Derecho Penal, y luego la vía administrativa, que bueno, estamos pendientes de que se apruebe la ley de igualdad de trato, que bueno, yo no recuerdo si tiene sanciones o no, pero por ejemplo las leyes LGTBI sí tienen sanciones. Entonces, esa vía administrativa es una vía
está todavía por explorar y por utilizar, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Bueno, Clara se tiene que marchar. Clara, te liberamos rápidamente. Bueno, yo creo, y por ir cerrando, si os parece, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo, ha sido interesantísimo. La verdad es que nos encantaría. Sé que habéis además colaborado, Selene, en la parte también del proyecto, con lo cual muchas gracias por estar hoy con nosotras, por colaborar en el proyecto. Yo creo que quedan clarísimos los mensajes de que hace falta una normativa, o sea, que falta todavía legislar y hacerlo más sencillo, que hay otras vías, como estaba comentando Charo, pero quizás hay que desarrollar mejor las que son más naturales, quizás. Puede ser civil, puede ser penal, puede ser, pero bueno, que queda legislación por hacer, que desde luego la sensibilización tiene que afectar a toda la sociedad. Habéis hablado de la escuela, de la familia, de la parte institucional, muy importante, y de los medios. Aquí hay muchos medios hoy también que recojan el guante, porque por los datos que habéis dado, creo que ahí hay también trabajo por hacer. Nuestro compromiso de la FAD, de Maldita y de Google por seguir avanzando, por aportar y contribuir con este proyecto y con otros proyectos nuevos que seguiremos haciendo, a visibilizar el tema y a realmente aportar herramientas, o sea, visibilizarlo, investigar, aportar herramientas útiles, porque nos parece algo absolutamente fundamental, un riesgo psicosocial significativo para adolescentes y jóvenes, que es nosotros donde nos dedicamos, pero para toda la sociedad clarísimamente. Con lo cual, gracias por vuestro trabajo, gracias por estar con nosotras hoy y gracias a todos y todas las asistentes hoy. Y esperemos que hagamos mucho ruido para poner esto en la opinión pública y seguir avanzando. Gracias de verdad. Saludo. Muchas gracias. A vosotras. Muchas gracias. A vosotras.